iniciemos una semana de bendición, de prosperidad, de abundancia y que podamos avanzar con las cosas. Bueno, que el Padre Celestial derrame bendiciones. Si alguien tiene una pregunta esta mañana, la puede hacer. A ver, tenemos hasta las 7, casi 8. Tenemos. Entonces, si alguien tiene una pregunta, por favor puede hacerla. Bueno, señor Juanito. More, pues me surge una pregunta con respecto a las puertas que se alzan y están abiertas. Yo sé que se refiere a uno mismo, y obviamente pues en santidad, porque me doy cuenta que el tema de las puertas es como que yo soy la puerta y yo soy el que deja ver lo que hay detrás del velo o detrás sí, pues, de lo que no se ve. O sea, yo abro esa puerta para que se pueda ver esa luz hacia este interior. Sí, Entonces, hacía mucha referencia pues con lo que estábamos leyendo hoy de cómo debemos asumir nuestro rol de sacerdotes. correcto. Muy interesante. ¿De dónde toma la base? No, no sé. ¿Cómo así, Simplemente Juan? me puse a dar vueltas y a dar vueltas y resulté por allá. Bueno, puerta es Dalek, ¿no? Dale, Y la sí. Dalek es 4, valor numérico. Cuando la don Joshua dice, yo soy la puerta de las ovejas, se está haciendo una referencia profética y escritural, en la cual Yehudá es el hijo cuarto. ¿Ves? Todo indica que la puerta se abriría hacia, hacia el otro camino, hacia la rectificación de todas las cosas en el milenio cuarto, o sea, en el año 4000. Y es por eso que esa palabra dale, que es puerta, también nos indica qué es lo que debemos demostrar, ¿correcto? Pero 4 más 2 son 6. Quiere decir que esa puerta tenía como una apertura, como un compás de tiempo, pero que en el día 6 se abriría finalmente para cerrarse. ¿Ves? Algunos creen que se cierra. Yo considero que algo más pasa allí. ¿Sí? Más que se cierra, algo pasa más allí que tiene su propósito. Baruch Hashem. Bendito sea el Padre. Muy bien, señor Juanito. Muy, pero muy bien. Excelente, yo diría. ¿Alguien tiene una pregunta respecto a la parashá? ¿Mm? Decía Patricia hoy que esta parashá ha sido interesante. Lo más seguro que tiene que ver con la fecha de ella. Todas las parashá, el propósito tiene de elevarnos, consagrarnos, avanzar. Ese es el propósito de las parashá. Pero, el pero está en que cuando hay una fecha de nacimiento de uno y uno puede mostrarlo a través del día y la fecha y llevarlo a la parashá de esa semana, y esa parashá que uno nace ese día con el año de nacimiento de uno, nos lleva a conectar que ahí hay una apertura excelente para nosotros. ¿Mm? Así es simple, así de simple es la cosa. Entonces, lo más seguro que cada parasha es interesante, pero la que nos toca a nosotros, o la que nacimos nosotros, ahí hay una clave para encontrar algo. Otra vez pregunto, ¿hay alguna pregunta, inquietud, queja, reclamo de la parasha esta semana, de esta mañana? Ya terminamos la parasha, así que nos proyectamos a la siguiente. Tenemos una semana para estudiarla, para conocerla, para mirarla, para consultarla, para analizarla, para meditarla.
para crecer en ella. Bendito sea Hashem. Bendito sea el nombre de Hashem. ¿Correcto, señores? Entonces, listo, no hay pregunta. Le damos la bienvenida a Nelson, que está aquí en el grupo. Bienvenido, Nelson. La modalidad de este foro es que cerramos la cámara y solo abrimos el micrófono para escuchar, para tener mejor señal, porque aquí estamos conectados de diferentes partes de Colombia y fuera de Colombia y fuera también del continente. Entonces, hay muchas personas conectadas acá. Listo. Entonces, vamos a seguir hablando. Si no hay pregunta, quiero hablar solamente como modo de introducción el final de la parasha sobre el hijo contumaz y rebelde. ¿Qué es el hijo contumaz y rebelde? La palabra cuando se refiere o cita al hijo contumaz y rebelde está haciendo referencia específicamente a un niño, a un joven, no un niño, un joven, que aunque ha recibido la instrucción, aunque ha recibido la enseñanza, de alguna manera él decide no obedecerla, él decide apartarse. No es el tema ni del creador ni de sus padres. Por eso es que esta parashá aparece al final, este principio. Cuando el niño contumaz y rebelde, o el joven, es referencia a la determinación y la decisión que él toma. De fondo, no hay un mal o un demonio que nos lleva a pecar o a fallar. De fondo, son las determinaciones nuestras. Obviamente que en muchos casos esas determinaciones están esclavas, sujetas, sometidas a las emociones. Mientras haya esclavitud en nuestras emociones, en nuestros entendimientos, en nuestra realidad emotiva, sensitiva, de alguna manera estamos esclavos de aquello y solamente le vamos a vivir para alimentar esa necesidad o ese ser. En este caso, entonces los padres libran su responsabilidad con el joven porque fue instruido, fue capacitado para que sepa lo correcto y lo incorrecto. Así que su decisión no abarca ni a sus papás, ni a su mamá, ni a ningún familiar, sino solamente él no solamente hay una culpabilidad, sino que atrae toda la energía negativa. Entonces los padres, para liberar a Israel y liberar al pueblo, lo que hace justamente es llevarlo ante los jueces a este joven para que sea sujeto y sometido por la palabra, por el Eterno, para que él pueda corregir su naturaleza. ¿Correcto? Ese es el asunto. Ahora, esto nos está indicando en el Sod de la palabra. Sod, S-O-D, traduce oculto, secreto, misterioso o encriptado, o sea, tiene una cripta. Y el Sod de esa palabra lo que nos está diciendo es que el papá y la mamá hace referencia al espíritu y a la naturaleza. O sea, esa parte que el que se está revelando aquí son los sentidos. Es el muchacho contumaz y rebelde que hay que corregir. Se llama, algunos le llaman alma. Correctamente se dice la parte sensitiva. Esa parte sensitiva
es la que nos lleva, escuchen bien esto, es la que nos lleva y nos autoengaña a través de nuestros sentidos y nos someten a cualquier dejámene o deseo de nuestra carne. ¿Sí? Y a lo que el hombre le llama bueno, el Eterno le llama malo. No porque el Eterno sea un Elohim, un Dios que todo lo prohíbe, no. Lo que busca es que tengamos conciencia de las cosas que hagamos y ese tipo de conciencia lo que nos ayuda es justamente a conectarnos con nosotros mismos y a superarnos. Al conectarnos con nosotros quiere decir que el creador no está afuera, no es la doctrina, el creador está adentro, quiere decir que es la sensibilidad espiritual, esa energía espiritual la que se debe despertar para que nuestra conciencia se despierte para poder hacer o perseguir nuestro sueño y nuestro propósito en este plano. No todo es materia, hay algo más allá de la materia que tiene que ver con el espíritu. Baruch Hashem. A eso se refiere el muchacho contumaz y rebelde, ¿Mm? Que debe ser corregido, debe ser disciplinado y debe de obedecer los principios a la cual fue diseñado. Todos nosotros fuimos diseñados con un propósito para llevarlo a cabo, al cumplimiento. Baruch Hashem. Listo. Si no hay inquietud de esto, entonces continúo con los temas que veníamos o venimos tocando para poder evolucionar en el ser. Y ahora vamos a hablar, dentro de esto, vamos a hablar en el capítulo 12, Juanito, por favor, de Primera de Corintios, va a darle lectura, capítulo 12, verso 1 en adelante. ¿Listo? Juano. Juan. Sí, More, acá estoy. Por favor, Primera de Corintios, capítulo 12, verso 1 en adelante. Vamos a hablar sobre los dones del Espíritu. ¿Correcto? Por favor. Pero Vamos no a quiero seguir. que estén en ignorancia, hermanos, acerca de los dones espirituales. Ustedes saben que cuando eran gentiles, iban según los arrastraban tras los ídolos mudos. Por eso les hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Elohim dice, maldito Yahoshua. Tampoco nadie puede decir, Maestro Yahoshua, sino por el Espíritu de Santidad. Ahora bien, hay diversos dones, pero el Espíritu es el mismo. Hay también diversos servicios, pero el Maestro es el mismo. También hay diversas actividades, pero el mismo Elohim es el que realiza todas las cosas en todos. Pero a cada cual se les da la manifestación del Espíritu para provecho mutuo. Porque a unos se les da palabra de sabiduría por medio del Espíritu, pero a otro palabra de conocimiento según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu, y a otro dones de sanidades por un solo Espíritu, a otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otro género de idiomas y a otro interpretación de idiomas. Pero todas estas cosas las realiza el mismo y único Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él designa. Porque de la manera que el cuerpo es uno solo y tiene muchos miembros, y que todos los miembros del cuerpo, aunque son muchos, son un solo cuerpo, así también es el Mashiach. Porque por un solo espíritu nos sumergimos todos en un solo cuerpo, tanto yauditas como griegos, tanto Ahí. esclavos ¿Qué verso como es libres. ese? ¿Qué verso 13. es ese? Correcto. 1 al 13. Gracias, Juanito. Vuelva a leer el último verso, por favor.
porque por un solo espíritu nos sumergimos todos en un solo cuerpo, tanto yauditas como griegos, tanto esclavos como libres, y a todos se nos dio a beber de un solo espíritu. Correcto. Note bien que, ¿qué versión es esa? Juan, Bin, versión Juan, israelita nazarena, Bin. hace la Nazarena, porque pues sí, me parece extraña la frase que utiliza, que hemos sido inmersidos, o sea, como hundido, como algo exterior, ¿sí? Pero pues el contexto se entiende que se refiere como a un bautizo del Espíritu. O sea, es el concepto del traductor, no es el principio de las escrituras. ¿Correcto? Hacer un concepto del traductor, lo que nos está llevando es a mirar todo el contexto, verso 1 y verso 2. Noten bien que el texto está haciendo referencia sobre el Espíritu. Sobre el Espíritu. Y este principio que está haciendo referencia, vamos a hacer claridad, capítulo 1, verso 2. Dice que el Espíritu de Dios estaba sobre la faz de las aguas. Cuando revisamos ese texto, realmente nos da desde el original, dice que la rúa de Elohim estaba o planeaba o se movía sobre la faz de las aguas. ¿Ven? Quiere decir, o nos da a entender el texto, si el espíritu de Elohim, el espíritu de Dios, el espíritu de Dios, como está haciendo claridad el texto, ¿ves? En hebreo sería Ruach Elohim, el espíritu de él. O sea, no hay una separación del creador y su espíritu. Hay una unidad, hay una unidad entre el creador y su espíritu. O sea, que el espíritu es el creador y el creador es espíritu. Capítulo 1 del libro de Corintios, capítulo 6, versos 16, 17 y 10 hasta el 19 de 1 Corintios. Dice que el Señor es espíritu y todo aquel que se une a él es un espíritu con él. La religión nos presentó a un Dios en tres personas, pero eso es un concepto filosófico del señor Agustín de Anipona, haciendo referencia a la bendita Santísima Trinidad, que luego se va a dar a conocer que sabemos que era una deidad que se adoraba en los tiempos más antiguos, griega. Y desde esa perspectiva es que viene el concepto de el hombre como una, permítanme aquí, la palabra que toman allí es que el hombre es trino, triunipartito le llaman, pero no lo toman desde la perspectiva divina correctamente que ellos presentan y los argumentos que presentan. ¿Por qué fuera de contexto? Porque ya el mandamiento dice que el Eterno es uno y único es su nombre. Así que esta referencia lo están tomando de un documento que escribe el señor Platón, que habla del Tratado del Alma, en donde presenta al hombre como un trino. Y de ese ángulo y desde esa perspectiva es que se va a tomar desde el hombre, se va a crear a un Dios trino. El Dios Padre, el Dios Hijo y el Dios Espíritu Santo. Cosa que en las escrituras es totalmente herejía
Y sé, y estoy siendo fuerte para entrar al tema, porque ya es hora de que sacrifiquemos las vacas sagradas. Y esta es una vaca sagrada que toca tumbarla, acabarla, destruirla, porque no edifica, porque no hace un bien, no es nada bien. Así que la famosa Trinidad y los textos que tratan de presentar que hay una Trinidad es fuera de contexto. Cuando le preguntan a Yeshua, ¿cuál es el más grande mandamiento? El libro de Marco, para no citar la Torá, porque la Torá está clara. Escucha Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Ishma Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Eso se dice en hebreo. Y cuando presenta esta pregunta a nuestro Adón Yeshua, Marco 12, Yeshua es muy claro y cita lo mismo. Ishma Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Ishma Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Dice, escucha Israel, el Señor nuestro Elohim, el Señor uno es. Y amarás al Señor tu Elohim con todo tu corazón y con todos tus bienes. Bejabtu bejole babeja. Así que claramente nos está presentando el argumento de que, señores, ¿alguien quiere preguntar algo ahí? Déjeme desarrollar el tema y usted va a tener la oportunidad, porque aquí siempre hay la oportunidad de preguntar, de aportar, de cosas. El propósito es crecer en nuestra espiritualidad. Así que cuando se presente ese argumento, simple y llanamente está fuera de contexto porque el principio es claro, el Eterno es uno y único. Así que hay un solo Elohim, así que cuando se refiere a Elohim, se refiere a la Ruach HaKodesh, que lo traducen como Espíritu Santo, como algo aparte, como algo separado. Y allí hay unos textos que la teología nos trató de presentarnos con argumentos, y el decir que el Espíritu Santo es un Dios y es una persona, porque elige, que da dones. Y aquí vamos a desmentir eso. Vamos a tumbar y ese concepto, vamos a ponerle unas dinamitas a esa doctrina y vamos a derribarla y vamos a sobreedificar encima. Teniendo bases en la cita que les he dado, Génesis 1, 2, 1 Corintios 6, 16, 17. Entonces nos damos cuenta que el texto es justamente el espíritu de Elohim. El artículo de quiere decir que es parte de él, que es él mismo. El eterno es espíritu. En segundo lugar, no es que haya una elección, él no está eligiendo. No hay emociones aquí. En tercer lugar, si es espíritu, pues no puede ser persona, porque la palabra para utilizar como persona, como le vengo diciendo estos días, las palabras tienen su significado y tienen su propósito para ser asertivo en ellas. Tiene que ver con morfología, tiene que ver con naturaleza. Y si es un espíritu, pues no cabe la palabra persona. Ni siquiera cabe la palabra persona en el Creador, en el Dios Todopoderoso, en el Eterno. En el único que cabe la palabra persona es en el enviado, es en el Mesías, es en nuestro Adón Yeshua, aquel que vino, nació, creció, murió, resucitó y nos abrió un espacio para que volviéramos al Padre con su vida de rectificación. Él sí tiene en principio el principio de persona, porque fue un individuo limitado a tiempo y espacio, pero con una libertad de lo que tenía claro que tenía que hacer, que lo logró. Por lo tanto, lo que buscó fue su identidad. La palabra identidad es justamente
que es el nivel más alto de la evolución, de la transformación. Nefes, Rúa, Neshama, Haya y Ejidá. La Ejidá es la palabra identidad. Ya teniendo toda esta parte previa y sabiendo que no hay diferencia entre el Padre y el Espíritu, que es el mismo, sino uno de los conceptos que en el primer siglo se manejó, que antes no se manejaba, era el concepto de lo eterno como Padre. De ahí es que viene el Avino Malkein, ya que los hombres siempre han estado buscando con quién identificarse o en dónde identificarse. Entonces tomaron como esa identidad de la paternidad del Creador para hablar del Creador como Padre. Y ese fue uno de esos conceptos que se manejó. Y entonces desde ahí la gente cree que si Él es el Padre, entonces tiene el Hijo. Entonces el Hijo es el que vino. Y no es así. Yeshua es el profeta enviado. Yeshua llegó a ser el Mashiach. Yeshua es el que vino a arreglar las cosas. Bueno, lo traducen para Nelson, que está nuevo en el grupo. Lo traducen como Jesús. ¿Correcto? La palabra Yeshua o Yahoshua, que sería su nombre correcto, se ha traducido al español como Jesús. Pues démosle esta oportunidad a Nelson que vaya anotando y vaya tomando conciencia de esto. Es el más nuevo en este foro. Por lo tanto, volvemos al punto. Capítulo 12, verso 1, 2 y 3, literal. Dice que anhelemos los dones del Espíritu. Anhelar es desear. Así que el concepto de desear que ahí nos aparece, lo que nos está dando a entender no es que deseamos que llegue, sino que fluya, que se manifieste. Así que sí depende de ese principio de la emuná, de esa comunión, de esa entrega, para que esos dones, la palabra en hebreo, don, viene de matanoj, que quiere decir regalo. O sea, ese regalo o ese regalo que el Padre nos da, dotándonos y capacitándonos con su presencia, es para que fluya y podamos operar y funcionar, ser funcionable en este plano que nos conecta con el plano superior. O sea que la manera de podernos conectar con el plano superior y andar es andar en el Espíritu, en los dones del Espíritu. Ahora, podemos tener chispazos a través de la oración, a través del clamor, a través de la búsqueda. Sí, son chispazos. Se supone que la oración se supone y debería ser así. Que la oración nos comunica, la oración nos conecta, la oración nos lleva al plano superior. Desafortunadamente no nos mantiene, no porque no tenga la herramienta y la capacidad, sino porque los hombres no hemos alcanzado ese nivel de mantenernos en esa espiritualidad, en ese caminar, en ese fluir de la espiritualidad. Ojo con esto, espiritualidad no igual religión. Espiritualidad es todo lo contrario a la religión. La espiritualidad es la energía propia, es la vida que tenemos que hace que nos separemos de los conceptos religiosos y nos abramos de cualquier idea vaga y nos conectemos con esta realidad que lo único que nos lleva es a descubrir nuestras propias debilidades. Escuchen esto. Buscando al Creador me encontré conmigo mismo. La gente cree que con participar de una iglesia o un grupo, una religión, va a cambiar su vida. No, no va a cambiarle nada. Porque puede ser el mismo. ¿Cuándo o cómo cambia? Con la determinación que usted tome. Y para cambiar no necesita religión, necesita encontrarse con usted.
Todas las religiones pueden ser bonitas y buenas y respetables, para no ser ni hiriente ni sarcástico con esto. Pero, si usted se encuentra con el Creador, créame que va a ser mucho más grandioso, poderoso, porque puede comenzar a corregir su vida, que ese es uno de los propósitos de este pasar, de este estar en esta tierra, de este plan. Hemos venido a la corrección, a que podamos tener corrección. Y en esa corrección que podemos, y no es el Creador que te va a corregir, son nuestros propios desaciertos, son nuestros propios errores, que algunos cometiéndolos los corregimos y otros se hunden en ellos. Se olvidan quiénes son y terminan perdidos en sus deleites y placeres y no se dan cuenta de que la vida es más que deleitarse. Sabiendo y conociendo esta problemática, el Rabbi Shaul es el que va a exponer. No significa que los dones se activan ahí, ya estaban. Si usted lee el libro de Shemot, que es Éxodo, el segundo libro, se da cuenta que el Eterno le dio dones a un hombre para hacer cosas. Dice que le dio dones para hacer trabajo de alfarería, de madera. Era un hombre con muchos talentos y esos son dones que le fue dado por parte del Espíritu, o más bien que él descubrió que había en él y los ejercitó. Correcto. Pero cuando Shaul nos refiere a los dones del Espíritu, nos da este tipo de categoría. Entonces, por favor, Juanito, Juano, ¿estás ahí? No se me vaya. O alguien, Vanega, o alguien que tenga las escrituras allí, por favor. Sí, More, dígame. Versos 3, 4 y 5, por favor, de la lectura. ¿De Primera de Corintios? Sí, señor, ahí estamos. Listo, entonces voy a escoger otra versión. Verso 3. Oh, no, esta está muy españoleta. Porque todavía son mundanos. ¿No es obvio por todos los celos y peleas entre ustedes que son mundanos y viviendo por simples normas humanas? Pues cuando uno dice, yo soy de Shaul, y otro, yo soy de Apolos, ¿no están siendo simplemente Venga, mundanos? ¿estamos en 1 Corintios 12? No, esos 3. Primera de Corintios. Ah, 12, sí. Primera de Corintios, capítulo 12, verso 13 al 5, 6, 7. 12. Porque según lo que veo y entiendo Por que lo está tanto, leyendo eso. quiero hacer bien claro a ustedes que nadie que hable por el Ruach de Hashem dice jamás, Yeshua es maldito. Y nadie puede decir Yeshua es amo, excepto por el Ruach HaKodesh. Ahora hay diferentes tipos de dones, pero el que los da es el mismo Ruach. También hay diferentes formas de servir, pero es el mismo amo el que es servido. Verso 5, ¿sí? Sí. Verso 6. Y hay diferentes modos de trabajar, pero es el mismo Elohim impartiéndolos en todos. Ahí, pare allí. El 3, subrayelo, dice que es el mismo espíritu. O sea, los dones de quiénes son? Del espíritu. Y no los reparte. No es que a uno le va a dar sanidad, otro milagro, no los reparte, dice que opera. Y él es el que opera, o sea, el Rúa. Y luego dice, hablando sobre el Adón, sobre el Señor. O sea que nuestro Adón Yeshua da unos dones que son los dones ministeriales, dones hombres, que se llaman. Y esos dones hombres son apóstol, profeta, pastor, maestro y evangelista. En hebreo, Shalia, Moré.
Naví, Besorín, ¿correcto? Eso. Y que el Eterno da operaciones. ¿A qué hace referencia sobre las operaciones que el Eterno da? Esas son las habilidades, talento, que todos venimos con talento. Eso es una mentira. Ay, yo no sé hacer nada, yo no he aprendido nada. Todos tenemos talento y hay una sabiduría diversa y posiblemente hay gente que no nos pase como el inglés que llegó al Amazonas, ¿cierto? Iba a hacer una expedición, un estudio y de pronto contrató a un guía, un indígena del Amazonas allá, y entonces el indígena lo llevaba en el botecito a remo, y el señor este iba leyendo una revista muy interesante y en inglés, y entonces el indígena le dice, ay, señor, por favor, ¿me puede leer qué dice allí? Es que yo no sé leer. Digo, pero ¿y cuántos años tiene? No, que tengo 50. Y no sabe leer. Y no es que no, aquí no, eso no es importante. Aquí lo más importante es trabajar y mantener a la familia. Pues leer es opcional. Entonces le dijo, tan grande y no sabe. Bueno, se le burló. Luego vino un bote fuerte, grande, y hizo una ola inmensa, y el botecito que iba el personaje este con el indígena se voltea y le dice el personaje al indígena, señor, ayúdeme, ayúdeme, no me deja ahogar. Y entonces le dice el indígena, ¿y usted cuántos años tiene? Que 50. Y tan grande y no sabe nadar. Eso es más importante en este momento y no saber leer. O sea, que no nos pase este tipo de cosas, porque la sabiduría diversa es que todos tenemos capacidades e instrucciones en diferentes áreas y que tenemos que aprender a descubrirla para ver en qué Hashem nos capacitó y que somos buenos, en la cual podemos dar los frutos necesarios para pasar o estar en este plano. A veces nos anulamos, a veces entramos con tanto conocimiento, pero no ejecutamos. Hablamos mucho, pero no hacemos. ¿Ven? Que no nos pase como aquellos. Por lo tanto, el verso 3 dice que es el espíritu, por eso le estoy subrayando. 3. El 4 dice que es el Adón que da estos dones, estos hombres. Y el 5 dice que hablando, noten bien, haciendo referencia, no porque haya 3, Padre, Hijo y Espíritu Santo que le estoy citando, sino que la figura como Hashem utiliza y como Hashem nos muestra que operan las cosas en este medio. Pero el que obra dice que es el mismo. Mire el verso 5. Dice que es el mismo. Déjalo, por favor, Juanito, el verso 5. Juan. Dice, y hay diversidad de ministerios, pero el mismo Señor es. Bueno, esta versión está... Tranquilo, tranquilo, que lo importante es el espíritu de la palabra. Esta Hay otra versión diversidad dice, de qué. también hay diferentes formas de servir, pero es al mismo amo el que es servido. Correcto, o sea que no hay más, es el mismo, o sea, hablando del eterno. Sigue el siguiente texto. Ese es el 4, el 5. No, el 4 es, ahora hay diferentes tipos de dones, pero el que los da es el mismo Rúa. Correcto. Entonces el 6. Y hay diferentes modos de trabajar, pero es el mismo Elohim impartiéndolos en todos. En todos. Noten bien que es el mismo Elohim, pero la figura que está utilizando, hablándole al Señor, y cuando dice ahí al Señor, no se refiere a la don Yeshua, como lo estoy explicando, sino que se está refiriendo al mismo Creador. Pablo es el que utiliza estos términos para podernos traer la revelación, dando claridad que no es que el Espíritu te está repartiendo dones, a uno le da el don de milagro, otro el don de sanidad, al otro don de... No es, sino que la misma comunión con el Espíritu de Dios, la misma relación con el Espíritu de Dios, la misma vida espiritual que caminamos con Él, es que fluye. Cuando digo fluye, porque es interna una llama, es un don que está allí
Sí, es un fuego que está allí, que esa comunión lo que hace es descubrir estas realidades. Cuando me refiero a realidades, es porque toda la vida la gente puede estar y no puede encontrarlo. Y hay gente que en poco tiempo descubre para qué es llamado y para qué y qué es lo que tiene que hacer. La vida espiritual, el fluir espiritualmente, inclusive tú puedes ir en tu carro y puedes sentir esa energía, tú puedes ir en tu moto, en tu ciclo y puedes sentir esa energía, puedes ir en el Transmilenio, en el bus y puedes sentir esa energía, o puedes estar en tu trabajo y dando una charla, no sé si eres conferencista en la área que te desempeñe, en la profesión que hayas determinado estudiar. O sea, vas a sentir esa energía porque habita en ti, es parte de ti. No es algo que viene, no es algo que está en un lugar geográfico o limitado, es algo que está en ti y tú liberas ese potencial. Bendito sea el Padre. Somos nosotros que liberamos ese potencial. Y ese es un potencial ilimitado. Solo ese potencial que hay allí es que te quita la tristeza. Solo ese potencial que hay allí internamente en tu ser te quita todo ese dolor de nuestra falta, nuestros errores. Ese potencial que hay allí es que nos libera a alcanzar. Pero la única manera para alcanzar los niveles hay que liberar el potencial. Utilizo este término, liberar el potencial. ¿Por qué? Porque justamente allí eso no tiene límites. El límite te lo colocas tú, me lo coloco yo. Solo yo soy el que estoy limitado. Pero en mi mente, en mi aprendizaje, porque en mi realidad no tengo límites. En mi realidad, como el Eterno me ve y como fui diseñado, no hay límites, es sobrenatural. Pasamos del verso 7, 6, 7 y 8 al 9. Entonces dice que estos dones, y nos da la característica de estos dones. Esta característica de estos dones están relacionados de a tres. Los de inspiración, sabiduría, discernimiento de espíritu. ¿Sí? Sabiduría y discernimiento de espíritu. Noten bien. Y palabra de ciencia. Iniciemos por ahí. ¿Qué es una palabra de ciencia? Una palabra de ciencia no es una intuición. Una palabra de ciencia que se traduce ahí, lo que nos está dando a entender el texto que se ha traducido, es que lo que se está dando es la capacidad espiritual, inclusive para saber lo que el otro piensa. No es una cohesión, no es una intuición, no es una adivinación y no es una presunción, sino que conectado con el ser interior, nos conectamos con todo el universo. Obviamente que sabemos que para estar conectado, esto es lo que se conoce con lo visible e invisible, o lo animado inanimado. Quiere decir que lo animado se refiere a la naturaleza física, incluyendo la tierra, el reino mineral, el reino vegetal y el reino animal. Y nosotros estamos reparando, corrigiendo nuestra naturaleza, estamos para reparar esta realidad. En el tiempo de Adán, los animales buscaban a los hombres. Hoy los animales huyen de los hombres y nos persiguen. Y la razón es porque hemos perdido, porque a través de Adán se perdió la imagen, la realidad. Esa imagen se perdió. Entonces estamos recuperándola con nuestra rectificación. Y haciendo esa conexión, o teniendo esa conexión con lo animado, o sea, con estos reinos, respetando la tierra, amando la tierra, no siendo idólatra. Aquí no estamos hablando de Pachamama ni nada de eso, sino que la tierra está viva y hay que respetarla. Los árboles también, por eso no es bueno talarlos,
porque ellos hacen y cumplen una función. Inclusive transforman todo lo negativo para algo positivo y hace que el oxígeno funcione y opere en este sistema. Así que los árboles o las plantas tenemos que amarlas y cuidarlas y reverenciarlas, no, sino darle su lugar porque es parte del ecosistema. Aquí no vamos a que, como esta gente que de la nueva era, abrace al árbol para pasarle la energía. No, no estoy refiriéndome a eso, sino cada cosa en su lugar. Eso es lo animado. Lo inanimado se refiere a fuerzas distintas, lo que no vemos, lo que no entendemos, lo que proyecta esto físico. Y cuando reparamos estas dos cosas, entonces nos conectamos y podemos fluir en un nivel espiritual, que es lo que estoy haciendo referencia, que son los dones del Espíritu. Otra vez, ya los tenemos. Eso vino en el paquete. Cuando el Eterno te creó, cuando el Eterno te hizo en el mundo sin fin y te introdujo en este plano, en este cuerpo, y haces parte de esta naturaleza, ya viene el paquete dentro de ti, ya está diseñado lo que debes desarrollarlo, pero tú eres el que debes de encontrar esas cosas. ¿Correcto? Baruch Hashem. ¿Quién es el que debe de encontrarlo? Nosotros. Nosotros debemos de encontrarlo. En ese orden de idea es que reparamos la imagen del Creador. Y al reparar la imagen del Creador, entonces comienzan a fluir. Ahí vamos. Esa es la palabra de ciencia. La palabra de ciencia es una palabra poderosa. Obviamente que en los tiempos antiguos algunos eran más, se metían más en la espiritualidad y se elevaban a un nivel tan grande, y en un punto elevado estamos conectados con todo. Con todo es con todo. Y en ese orden de la conexión con todo, podemos saber, inclusive hay un principio que se llama el bautizo del cuerpo, que Pablo lo va a decir más adelante. Quiere decir que yo puedo ver y oír, inclusive por las otras personas. No intuir. Intuir es mi capacidad intelectual, sino conectarme con todo. Puedo sentir el dolor y la alegría del otro. Puedo saber qué le está pasando al otro. La palabra de ciencia. Pero ¿qué es la palabra de sabiduría? La palabra de sabiduría es la revelación que es Binah, y Binah es una emanación del cielo. Quiere decir que cuando llegamos a ese nivel de la espiritualidad y desarrollamos, o se desarrolla en nosotros ese don de la sabiduría, es como si entendiéramos todo el universo cómo funciona. Cuando me refiero al universo, me estoy refiriendo a todos los misterios de este planeta. Eso se le fue dado a conocer a Salomón, porque en él se desarrolló esa sabiduría. Pero mire esto, esa sabiduría está en nosotros. Desafortunadamente no hemos llegado a descubrirla. Sabiduría más la práctica, que es la obediencia, es la realidad. Y en ese orden de ideas, el don de sabiduría te eleva a conocer y a saber todas las cosas, todos los misterios, toda la ciencia. Entonces tenemos la palabra de ciencia, la palabra de sabiduría, y dice discernimiento de espíritu. La palabra que aparece como discernir es separar. Y aquí está lo interesante. Porque la gente cree que este don es como fantasmagórico, como Gasparín y los fantasmas amigables. No, no. Discernimiento de espíritu es que a través del don del discernimiento podemos discernir en las palabras de las personas. Hay personas que con sus palabras nos engañan.
o nos quieren engañar. Con ese don sabemos cuando y percibimos cuando nos están echando mentiras. Discernimos en lo que nos dice, discernimos en lo que hace, discernimos en sus acciones y sus actitudes y podemos separar y podemos entender las verdaderas intenciones de los individuos. Obviamente que esto no está para la vanagloria y la gloria del hombre, sino para el reino, para la obra, para la edificación de los santos. Cuando estos dones que operan en nosotros los usamos mal, entonces no es que se van, se apagan, están ahí. Lo que develamos o demostramos que no somos dignos, o cuando andamos en impureza, o cuando andamos fuera de contexto, esos dones se apagan, solo se activan porque tiene un propósito específico. Discernir es eso, y no es difícil. Juan 6, 63 dice, tus palabras son espíritu y son vida. ¿Tú quieres saber cuál es el espíritu de una persona? Escúchalo. En sus palabras está el espíritu, en lo que dice, cómo lo hace. Ahí está el espíritu y qué espíritu tiene. Hay gente que desarrolla más esto. Bueno, aquí para eso estoy, para ayudarlos y ayudarnos a desarrollar, a caminar más. Entonces ya tenemos los 3 dones. Avancemos. Entonces hablemos de los dones de hablar. Entonces tenemos profecía, lengua e interpretación de lengua. La base de esa profecía. ¿Y qué es la palabra profeta? Esa es griega. La palabra naví es hebrea. Es algo que se anuncia. Hay que ser delicado y temeroso en ese aspecto. Se anuncia. Como si alguien supiera o entendiera el propósito de las cosas o cómo van a suceder y se anuncia. Entonces usted ha escuchado que dice, si el Señor le habló, no lo diga para que se le cumpla. No, antes dígalo, que quede escrito, porque cuando se dice, se lleva a cabo. A veces un sueño, una palabra profética, que como le decía, hay don profético y hay ministerio profético. Esta palabra profética puede fluir en todos, dice Pablo, que podemos profetizar, dice Rabbi Shaul, todos. Pero el ministerio profético, si no está en todo, es un ministerio hombre, es un individuo o una mujer que está separada por ese don ministerial con el propósito de edificar. Quiere decir que está separada, está recibiendo de arriba para dar. Pero hoy tenemos muchas confusiones porque tenemos estereotipos de iglesias y de conceptos de lo que hemos visto, porque eso es lo que más hablamos. Yo aprendí así o yo aprendí así y no vaciamos nada. Este don profético o este ministerio profético viene dentro del paquete, 1 del espíritu y 2 dentro del vaso. Así que tarde o temprano eso va a fluir si buscamos abrir esas llaves para que eso fluya. Me atrevo a decir que los dones están en nosotros, pero están tan cerrados y tapados con llaves y perdida la llave que no la encontramos para alcanzarla. Y eso me pone a pensar que dice que había un hombre que invitó a un amigo a pescar y fueron de pesca. Y lo sorprendente del amigo es que miraba que el amigo cada vez que cogía un pez grande lo soltaba y los peces pequeños los metía al canasto. Entonces se le acerca y le dice, oye, ¿qué haces? Veo hace rato que cuando tu caña coge un pez grande, lo sueltas y solo los peces pequeños tienes aquí en tu canasto, en tu bolsa. Entonces le dice el Señor, sí, lo que pasa es que mi sartén es muy pequeño. Como mi sartén es muy pequeño, entonces tengo que soltar a los grandes y solo dejar los pequeños que caben en mi sartén. Ese es nuestro gran dilema, que no hemos podido entender esto,
que no se trata del sartén pequeño, se trata de que justamente estos dones que están allí, dice que debemos de, cuando dice anhelar, es obrar, es operar en esos dones. Ahí está el asunto. Ese detalle. Claro, tenemos que operar y eso no es soberbia, eso no es vanagloria, eso no es orgullo, porque no es para nosotros, no es para nuestra gloria, es para el reino, para establecer el reino. Por lo tanto, esa palabra de ese don opera la fuerza. Entonces está el discernimiento, la profecía, el don de lengua. La palabra don de lengua que se traduce en las versiones en español quiere decir el hablar, son lenguas angelicales, porque hay diferencia entre idiomas y lengua. Idiomas son los idiomas del planeta. Y cuando la escritura se refiere a la lengua, se refiere a unas lenguas angelicales, 1 Corintios 13:1. Esas lenguas angelicales y humanas, que se refiere al idioma, la traducción de Reina Valera, quiere decir que por medio del Espíritu podemos hablar idiomas, claro que sí, pero hay un idioma, o sea, hay una lengua que lo que hace es edificar, que solo se habla para con Dios, para con el Eterno, que eso fluye a través del fuego y de la entrega que tengamos con el Padre. Es necesario hablar lengua, claro, pero Pablo dice, yo hablo más que ustedes, pero prefiero callarme, porque lo hablo para con Dios. Quiere decir que la lengua debe ser en nuestra devoción, en nuestro secreto, en nuestro lugar secreto, en nuestra oración allí. No tenemos que orar en lengua si te lo permite el Rúa. Y puedes hacer lo que puedes ayudar a conectar, sí, porque es como una conexión espiritual. Entonces, ¿para qué sirve el don de hablar en lengua? Porque te edifica a sí mismo personal. Pero si hay lengua, debe haber la interpretación de las lenguas. La interpretación de las lenguas es intérprete, que es la capacidad de entender las lenguas espirituales e inclusive los idiomas que trae la mayoría sus mensajes proféticos para la edificación del pueblo. Así que aquí el punto no es que nos pongamos a hablar en lengua y que llegue alguien y parezcamos locos, que eso es lo que pasa en las iglesias pentecostales, que no hay un discernimiento, no hay una capacidad de las cosas. Nunca estas cosas están separadas. Si hay el don de lengua para la edificación del individuo, pero si ahí hay un don profético en lengua, debe haber el intérprete de esa lengua. Se debe de interpretar. Obviamente que el Eterno va a levantar los intérpretes. Entonces ahí tenemos los dones de vocablo de hablar y los dones inspiracionales. Luego tenemos los dones de poder. Y el primero que hemos hablado toda esta semana, emuná, fe. Es un don de parte del Espíritu. Y obviamente que a través de este abandono, de esta confianza, de esta seguridad, es que los otros funcionan, operan a través del Espíritu. Pero lo que hace posible esto es esa fe, esa confianza, esa seguridad. Baruch Hashem. Eso es lo que nos va a dar las bases, el fundamento de todo esto. Entonces tenemos fe, milagros y sanidad. Hay diferencia entre sanidad y milagro. Cuando la escritura habla de sanidad, es de restaurar órganos o miembros o relaciones o emociones, porque hay gente que está cargada, está con muchas dificultades y hay que traer una palabra de sabiduría que sane, que libere, porque es el espíritu al espíritu. La sanidad es restaurar las cosas, eso es sanidad. Eso no es milagro, pero milagro es en donde no había que haya, o lo que se destruyó, que vuelva a salir,
porque ya no está. Y esos son los milagros. Así que los milagros quiere decir es un acto sobrenatural que opera en lo natural, pero para transformar ese estado. Entonces tenemos fe, milagro y sanidad. La base es la fe. Para que opere los milagros y la sanidad, necesitamos estar fundamentado en la fe. Bendito sea el abacados. Bendito sea el abacados. En ese orden de idea es que operan los dones, es que funcionan los dones, es que se anden los dones. ¿Qué día oramos? Y comenzó a fluir en muchas personas, pero en otras no. Porque esto pasa cuando uno come una pasta bien aceitosa, o sea, con buena grasa, y queda el plato untado de esa grasa, ni el agua la penetra. Y eso pasa en los corazones de las personas. No deja que esta palabra de poder fluya y opere y rompa esa condición y que nos lleve a una libertad y nos lleve a una comunión con el bendito sea, para que fluyan estos dones. Así que los dones espirituales son 9, están basados en grupos de 3, 3 por 3, 9. Por lo tanto, nos está llevando es justamente a esto. ¿Mm? He dicho, son regalos del Eterno. ¿Y quiénes lo opera? ¿Quiénes opera? El verso 4. Dice que el mismo es el Espíritu. Así que ya no pierda su tiempo diciendo, Señor, dame un don de sanidad, dame un don de sabiduría, dame el don de discernimiento. No, lo que necesitas es comunión con el Espíritu. Lo que necesitamos es tener una paz interior, una comunión con el Espíritu del Padre Celestial, con el Espíritu del Eterno, que es el mismo Eterno, para que podamos fluir en estos dones y estos dones nos lleve al éxito, a la maravilla, a la grandeza del Creador, que es la máxima expresión, que es el Mashiach. Pero para eso necesitamos mover este mundo natural, para que pasemos a lo sobrenatural. Ya le he dicho que tiene que ver con lo animado, inanimado. Porque ¿qué es lo inanimado? Se refiere a esa parte que desconocemos, que es una realidad que existe, que nos están observando, que son los observadores y que tenemos que fusionarnos con él. Dicha en palabras más simples, es el creador por medio de sus herramientas, sus instrumentos. Y allí nos fusionamos y al fusionarnos podemos mejorar o cambiar muchas cosas que es lo que nos ha tenido y nos tiene en derrota. Baruch Hashem. Por favor, tengo más de 40. Hoy se me fue la mano. Iniciamos a las 6:10 y son las 7:12. Tengo casi una hora hablando. Así que voy a cerrar. Ese es el corte. Vamos a tener preguntas, respuestas, aporte. Inclusive quejas y reclamos. También se acepta. ¿Correcto? Por favor, abran sus micrófonos. Pueden preguntar. ¿Listo? More, buenas noches. Buenas noches a todos. ¿Cómo estás, Pati? Muy bien, gracias, More. Yo Cuéntanos. tenía como una inquietud. Las personas que tienen esa capacidad para comunicarse con los animales, que pueden, pues lo cuento porque sé de una persona que adiestraba caballos, pero lo Sí, hacía totalmente distinto al común de las personas, desde el conocimiento humano. Él conocía el lenguaje, entonces no tenía que hacer sufrir al animal ni estresarlo. Y al momento ya el animal le iba respirando en el hombro y para donde él iba el animal y y cuando le iba a poner la silla y eso, el caballo se dejaba perfectamente, era una comunicación entre ellos dos. Yo quiero preguntar, ¿eso es un talento o eso es un don? Porque talento, como hablaba de los tres reinos. talento. Es una capacidad que está o que viene,
pero también se desarrolla. Como hay gente que habla con la tierra y con las plantas. ¿Ah? Hay muchos testimonios. No es un concepto religioso. Sí, hay muchas personas que desarrollan esa realidad, esa habilidad, ese talento, y todo tiene que ver con la imagen del creador, porque los reinos están sujetos a aquel que restaure la imagen del creador, que es lo que perdió Adán. Si restauramos eso en nuestro ser, o sea, podemos entender más y comprender más este sistema, este mundo. Inclusive estamos conectados con ellos, pero estamos conectados, pero por no tener la restauración de la imagen no podemos ver ni entender esto. Me hago entender. Es un talento de los talentos que dice nuestro Adón que repartió. Y eso sí se multiplica. Y el propósito es que los multipliquemos. Baruch Hashem por esa persona. Y hay cientos, hay miles de personas que han encontrado eso y que saben para qué son buenos. Mire este señor, el mexicano, con los perros. ¿Ah? Es una cosa loca. Son bien bravos, bien agresivos. Y llega con él y se vuelven unas mansas palomas. ¿Ah? Gente que sabe, que descubre en su ser para qué es bueno. ¿Listo? ¿Listo, Pati? Sí, señor, muchas gracias. Correcto. No es un don, no aparece allí, pero sí dice que hay diversidad de operaciones, hablando y dándonos a entender que son las habilidades. ¿Correcto? Es como hay gente que no sabe ni leer ni escribir, pero, o sea, con sus manos son manos creativas, son buenos para coser, para cortar cabello, ¿cierto? O sea, son talentos. Y esa es la diferencia entre el talentoso y el disciplinado. Porque hay muchos talentosos. El desafortunado tema ahí es que el talentoso no tiene disciplina. ¿Ah? Y hace ver la cosa equivocada. Pero hay gente muy talentosa, sobre todo con todo amor y respeto. Yo amo a este país, no soy de este país, pero sé, y eso me llena de orgullo. Mi esposa y mis hijos son colombianos. El colombiano es muy talentoso, muy recursivo, ¿sí? Desafortunadamente, a veces usan ese talento para el mal. ¿Mm? Para hacer cosas malas, pero es menos el que hace lo malo, son más los que hacen los buenos. Y la gente bien hace mejores cosas. Este país es muy talentoso. Así que entienda esto, los talentos ahí están. Y si te los entregan y si te los dan, tienes que multiplicarlos. Mientras que los dones tienes que operar en el espíritu. Eso. ¿Correcto? ¿Alguien más? More, buenas noches. Shalom a todos. Oiga, señor Oscarito, Le pegó en el cuéntenos. palo. Casi le pegan el palo, dicen por ahí en la costa. ¿Por qué? More, no, con algo que voy a hacer, o sea, más que una pregunta, bueno, las dos. Recién, cuando asistía al ministerio cristiano, pues yo tuve unas experiencias, son subjetivas, con el tema de los dones. Correcto. Bueno, lo primero que comencé fue a hablar en lengua, en lenguaje angelical, y fue una mezcla entre hablar en lengua y profetizar. ¿Qué es eso? Se puso buena. ¿No viene escuchando qué? No, yo no soy. Ah, No bueno, sé, dale. allá atrás. Bueno, entonces, en ese momento, cuando fluye, cuando despierta el espíritu, en ese momento, en esa ocasión, pues hay una mezcla de profecía, de hablar en lengua y de visión. Eso fue, digamos, la experiencia que tengo. Posterior a eso, cuando estaba en la iglesia y comenzábamos a orar, tanto solos como
grupal, de forma grupal, a veces yo a veces le entendía ciertas lenguas, a veces entendía ciertas lenguas, pero ¿cómo era ese entendimiento? Ese entendimiento me venía en mi conciencia cuando escuchaba a la persona hablando en la lengua angelical. Era como si a mí me pusieran una grabación a tiempo y las palabras, y había una convicción y una fe en que eso que estaba hablando en la traducción del español, por decir así, era las palabras que yo le decía. Eso fue la experiencia que yo tuve en esa parte de los dones espirituales. Correcto. Sí, es muy subjetiva, ¿no? Exacto, sí, es muy subjetiva, pero con el tema de la profecía sí, vi que se cumplía mucho aún me llegó a dar temor de porque lo que yo le hablaba a las personas se les cumplía. Habían Correcto. personas que eran casi instantáneos y habían personas que eran, no sé, en un día, 2 días, cuando sentía que me decían, no, lo que tú me dijiste se me cumplió ayer, o me pasó esto de acuerdo a lo que tú me dijiste. Entonces, ahí, ¿qué pasa, More, en ese momento? No, no es que pasa, quiere decir que ministerio no hay, es un don. Sí, sí, correcto. Es un don, porque ministerio tendría que ver con otras líneas. Quiere decir que hay un don que está operando en ti, pero pues, vuelta, repito, eso se cultiva o se crece en una vida de pureza, de santidad y de comunión con el Padre, pero así falles o peques o no hagas las cosas bien, no se van, se adormecen, se apagan, porque son regalos y el Eterno no quita los regalos. ¿Yo Que qué eso hice? sea claro. Señor Oscar, cuente. Yo qué hice, More, cuando me di cuenta de eso, yo fui prudente y cerré, no dejé fluir, era muy esporádica la persona que sentía la confianza para poderle hablar. Entonces no le profetizaba, sino que lo que me llegaba en mi mente, yo lo hablaba, pero no de una manera como que, y más que en la iglesia donde yo asistía, que daban profecía, y yo sentía personas que hablaban, era su propio sentir, ¿sí? Porque ¿cómo se manifestaba? Yo veía que estaban hablando era por hablar. Entonces yo decía, pero ¿por qué por qué tengo que ver eso? Escúcheme, señor Oscarito. El canal va en un nivel de pureza, iniciando el don, es el 1% divino, o sea, del cielo, y el 97% humano. De la medida que crece y que va avanzando, puede llegar a un 10, a un 20, a un 30, y se aparta en total y crece, puede llegar a un 100% de divinidad como llegó nuestro Adón. Inclusive los profetas no todos llegaron al 100% de la pureza de la profecía. Por eso es que a los profetas los reconocieron después de muertos, cuando su profecía se cumplía. Y no necesariamente el 90% de ellos eran gente pura que andaba obedeciendo la Torá. Fluían los dones y operaban los dones. ¿Sí? Pero algunos se dedicaron a la vida espiritual y llegaron a niveles, otros no, andaban en su carnalidad. Y es por eso que en el tiempo de David crearon hasta la ciudad de los profetas. En ese orden de ideas no se puede clasificar ni autodominarse profeta, porque como el don todos profetizamos, quiere decir que todos tenemos el espíritu del profeta, que es nuestro Adón Yeshua. Y teniendo al Adón Yeshua todos podemos profetizar. No es el ministerio profético en la cual tendría participación y ahí se le haría el nombre de profeta. Como don, todos podemos. Claro, lo que está fluyendo allí, señor Oscar, es un don profético. Pero lo que puedo ver es que está en capacidad de crecer a llegar a ser, que está dentro de usted, posiblemente lo más seguro, es el ministerio profético. Pero parece que usted, con todo amor y respeto le digo, no ha dejado fluir esta realidad. No, More, sinceramente no. Yo soy sincero, cuando yo me di cuenta de esa realidad, que era el mundo espiritual, que Dios sí existía, que era real, que eran tanto la humana como la espiritual, valga la redundancia, yo callé porque vi que había mucho, por eso, por el desconocimiento,
Entonces yo lo que hice fue que pues comencé a indagar y a investigar más en la escritura, en esa versión que tenemos, pues, pero sí tenía como esa inquietud acerca del tema hebreo, de que yo sabía Bueno, que en hebreo estaban las bases de eso. estamos para ayudarlo y aquí estamos. Gracias al Padre usted se encontró con nosotros y ya lleva unos 2, 3 añitos caminando allí. Oiga, para 3. Pero Sí, tampoco ha determinado, en esta cuarentena es que lo he visto caminando más juicioso. sí, Pero bueno, pero en esos tiempos ha ido y ha venido. Si su merced se afirma, créame que podemos despertar ese león que está dentro de usted y llevarlo a su nivel más alto. Pero eso no, eso le exige a usted, sí, eso le es un exige tema, muerte, le es un exige tema de, muerte. Tiene que ir a su propio funeral, en donde otro lo va a ceñir y no va a hacer lo que usted quiera. Y ahí hay un problema. Pero ahorita esto es un foro y avancemos, ok, ¿correcto? gracias, More. Claro, estoy para ayudarlo, estoy para ayudarle a despertar esa hoguera que hay allí. Baruch Hashem, ¿alguien More, más? Señor, ¿con quién? More, me causa curiosidad, Juan David, me Ah, causa Juan, curiosidad que esta vez sí hace acepción en la persona de Yeshua. ¿por No qué? estás refiriéndote a Mashiach. Claro, Y eso es interesante ver ese detalle. ¿Por qué? Porque es que muchos de los compliques que hemos tenido al respecto es que no le damos la suficiente relevancia a la persona que lo hizo, ¿sí? Entonces, que todo el tiempo tenemos que estar dándole relevancia y relevancia y relevancia, es que de sí u una u otra forma, él es relevante. Es que, pues es ya que es lo es. gracias a él, Sí, ya ya lo es. lo es. Inclusive él me manda a ser un poco más relevante y interesante ver el tema de la profecía. Ahora sí llegando al punto es eh, que nos hace partícipes, porque en la figura de él como Yeshua, como hombre, como humano, él logró manifestar varias cosas: sacerdocio, reinado, profeta, ¿sí me entienden? Entonces, ungido, tiene un montón de cualidades y cosas que hacen a un ser especial, ¿sí? Que no es muy diferente a mí, que me da la posibilidad, porque inclusive creo que el tema de la gracia tiene que ver con tiempo. Claro, Y el tiempo es que precisamente nos regala tiempo para decir, a mí no me interesa el tiempo, ¿sí? Lo que me interesa es que en ese tiempo usted encuentre la verdad y ya, cuando se quite el tiempo, quiénes quedaron con la verdad y quiénes no, y queda eternamente todo. Entonces ver la formación de nosotros como pueblo en base a una cabeza. claro, y ese es él. Y Y a ese mí es me él. preocupa Gracias, lo Juanito. que dice el tema de la profecía, porque qué tal se levante un profeta al que están regañando y diga, es que usted está haciendo esto, usted está haciendo esto, usted está haciendo esto y usted está haciendo esto, públicamente hablando, porque pues necesitamos ser públicos de cierta forma, ¿no? No, necesitamos, no, somos. Juan, somos. Sí, exacto. Somos puertas abiertas y eso me ha causado mucha Y créame fortaleza. que Fortaleza más que hasta terror, más que, sí, me ha dado mucha fortaleza saber eso. claro, y allá tenemos que llegar. Y allá tenemos que llegar. Y esto va a llegar allá. Estamos cerca los tiempos para eso. ¿Hacia dónde? A que seamos confrontados por la palabra profética. Y ahí, delante de esa palabra, de esos, del que tiene los ojos llama de fuego, ¿quién se puede ocultar? ¿Quién se puede negar? ¿Quién puede engañar? ¿Quién puede mentir? Porque eso es lo que hacían los profetas. Si aún sigue allí Oscar, creo que sí sigue allí Oscar. ¿Qué es lo que hacían? Que enfrentaban, inclusive cuando ellos llegaban a los pueblos, el mensaje era lo que ellos vivían y vestían. Entonces llegaban de rojo. Ya el pueblo en general sabía que algunos iban a morir, que iba a haber sangre. O sea, que sus pecados habían llegado a la presencia del Señor, sus faltas, sus hogares se habían destruido, sus situaciones estaban mal, sí, por sus pecados,
y que eran causantes de esa situación, por lo tanto, sabían sus castigos, ¿sí? Entonces no refutaban. Delante del que tiene los ojos como llamas de fuego, ¿quién se puede ocultar? Dígame, señor Juan. Entonces viene el hombre de Dios y te dice, tú hiciste esto, esto y esto y esto, a tal hora, con tal persona, en tal lugar, en tal parte. ¿Ah? ¿Cómo te ocultas de eso, Juan? Entonces anhelamos y deseamos esos momentos, pero aquí Baruch Hashem, Baruch Hashem. nos estamos Claro preparando, sí. paz. ¿Correcto? ¿Alguien Gracias, más? More. Correcto, Juanito. ¿Alguien más? Hello. ¿Se fueron? ¿O fue muy claro el tema? Ahora, ¿quién tiene derecho a juzgarnos? Nadie. Solo el bendito sea y nuestras faltas, y nuestros errores. Es por eso que tenemos que no justificarnos, ni justificar, sino ayudar a corregir. Dice que el amor cubre multitudes de errores, de faltas. Porque cuando una persona falla, tenemos que extenderle la mano para ayudarlo a salir de su fango, de su lodo, de su inmundicia, y no ponerle el dedo del pie para que él se siga ahí agachado o quedado, sino que se restaure las cosas. Bendito sea el Padre. Entonces, señores, ahí estamos, y en ese contexto es que estamos. Bueno, ¿alguien más? Bendito sea el Abacadosh. ¿Alguna inquietud? Por favor, aproveche los tiempos. Si no hay más, por ahora, entonces, por favor, pueden preguntar, pueden indagar. Estamos comunicándonos, estamos también esperando que esto se abra más las cosas para podernos levantar más, y estamos en los tiempos de la edificación del reino. Así que ya tenemos 1 hora y 27 minutos conectados. Entonces, si no tienen preguntas, le voy a dar 10 minutos más, y si hay preguntas, las respondemos. Inclusive, si hay aportes también. Agradecemos a Oscar por abrir su corazón y su confianza. Yo, de lo que lo distingo a Oscar, he visto que opera algo allí en él. Aquí hay otras personas que me reservo sus nombres, que sé que opera esos dones, porque me han llamado, y antes que sucedan cosas, mire esto y esto, y yo en el espíritu le he dicho, sí, por ahí eso es así. Y sé que aquí dentro de este grupo hay gente con estos talentos, con estos dones, pero lo que yo busco a través de la instrucción que estoy dando, es capacitarlos, es instruirlos, es ayudarlos a crecer, ¿correcto? Es ayudarlos a que esa llama se encienda, esa llama no se apague, y que pueda ejercer y que pueda ejecutar su propósito, que lo llamaron a hacer. Baruch Hashem. Pero también sé de personas que intuyen, que le llega a la mente, que le llega al espíritu chispazo, y algunos se creen profetas porque le llega un chispazo. Un chispazo ni es don ni es profeta. Un chispazo, un chispazo le puede pasar a cualquiera, que le llega. Si usted se da cuenta, siempre pongo este ejemplo, que el bombillo, cuando se va a apagar, que ya termina su vida útil, se enciende más y se apaga, se rompe el filamento, hasta ahí llegó, no más, porque tiene una vida útil, y eso le pasa. Así que a veces nos sucede a los humanos lo mismo. Si se nos prende el bombillo y creemos que hemos alcanzado cosas, y entramos más en tinieblas, más en oscuridad. No, hay sueños proféticos, pero no hace parte de los dones. Hay sueños y hay visión profética. Ejemplo, Daniel. Daniel no es un profeta. Él tiene sueños proféticos. El mismo Joseph sí, también tiene sueños proféticos. Pero no hay que confundir entre el don profético y un sueño profético. Un sueño es que Hashem le da. Inclusive
vamos a hacer esta claridad ya que me escribieron ahí. Los sueños proféticos ni siquiera le fueron dados a los hombres de Dios, sino a hombres paganos. Si ustedes se dan cuenta, el primer sueño profético a la humanidad fue dado a Faraón, que era un pagano, o sea, un hombre no del Padre. El siguiente sueño profético que involucra a la humanidad fue dado a Nabucodonosor, mientras a Faraón le tuvo un sueño que se asustó porque vio 7 vacas gordas y 7 flacas, y vio que las flacas se comían a las gordas, pero cuando él se le borra toda la película, es cuando ve las espigas gordas y las espigas flacas, y las espigas devoran a las gordas, se le desaparece todo, y busca a sus sabios, a sus magos, a sus astrólogos para que le den la interpretación. Pero obviamente que este era un mensaje del cielo, así que los mensajes del cielo solo lo interpretan los hombres del Eterno, los que tienen el don para hacerlo. Y ese fue el don de Joseph para alcanzar ese propósito. Y lo mismo le pasa a Faraón, a Nabucodonosor. Él ve la imagen que él representa la cabeza, que es Babilonia. El pecho representa a los medos persas, hasta la cadera prácticamente, o sea, la cintura. Y entre las piernas, el muslo, pues, era Grecia. Y las piernas desde la rodilla hasta los pies era hierro con barro y representaba a Roma. Y lo que lo asusta a Nabucodonosor es que vio que una piedra salió cortada de una roca. ¿Ah? La figura, mire esa figura, una piedra cortada, y justamente le da entre el hierro y el barro, y la imagen es derribada. Y eso es lo que lo espanta a él, y se le borra también todo. Porque cuando van de Daniel, él quiere que o sea, le dijeron, ningún sabio, cuéntanos el sueño, mi rey, y te damos la interpretación. Y claro, por eso fue que los mató. Le dijo, no, me cuentas el sueño y me da la interpretación. Ningún rey ha preguntado eso, claro, porque le echaban mentira. En cambio, lo que lo sorprendió a Nabucodonosor es que Daniel, cuando fue y supo que era el Dios superior, porque no solamente le dio la interpretación, sino que le dijo el sueño, este es el sueño, mi rey, tú tuviste, fue esto y esto y esto, tú eras la imagen. Entonces ahí damos cuenta sobre la superioridad que hay entre el creador y la intuición humana. Baruch Hashem. Así que noten, los hombres del Eterno interpretan los sueños. El don está en la interpretación de sueños. Sí, ahí hay un don de interpretación de sueños. Claro que sí, la escritura habla. Y justamente estas personas son capacitadas con eso. Que tienen la capacidad de interpretar. Pero escúchenme, por favor, para que no armemos un toldo aparte ni cosas raras. Así que la interpretación de sueño se refiere es que estos hombres, como Daniel y como Joseph, lo que hizo fue buscar de la presencia del Padre, y el Padre fue que le develó lo que estaba oculto. No es que esta es la interpretación, no. Él no usó esa presunción, y aunque lo supiera, sino que fue a la presencia del Padre para que le develara el secreto. Baruch Hashem. Así es. Así que sí hay dones, hay sueños proféticos y visiones proféticas, y eso lo está diciendo el libro de Joel, capítulo 2, verso 28. Aquí día vienen, dice el Señor, que dice que se levantará, los jóvenes tendrán visiones y los viejos tendrán sueños. Así que hay unas capacidades, ¿correcto? Bendito es el Padre. ¿Alguien más? Buenas noches, More con Edemit. Hola. Hola. Shalom, shalom para todos. Shalom. More, con respecto a este tema, los dones, no sé si eso es una pregunta o bueno, puede ser una pregunta, ¿sí? Sí. ¿No será que nosotros, bueno, usted puso un ejemplo del señor que sabía leer y el que no sabía leer, ¿sí? Sí. El que sabía leer, pues en su forma de saber leer, pues podía
provocar algo, ¿sí? Como el que no sabía leer también. O sea, usted comentó esa historia y es muy cierta. Llevándolo a otro contexto espiritual, sería que nosotros, pues, es necesario sí saber conocer, estudiar, buscar, pero también sin dejar de lado lo otro, ¿no? Lo espiritual, que es esa relación íntima con el Eterno. Al tener en nosotros esto, ¿no será que esto provoca que surja o se evidencie esos dones que ya están innatos en nosotros, que no tenemos que buscarlo, como usted bien nos ha dicho hoy, que no tenemos por qué buscarlo porque ya están en nosotros, viene incluido dentro del paquete? Sí, Entonces, al nosotros llevar tanto el conocimiento como esa búsqueda, esa relación con el Eterno, y también el hecho de nosotros con nuestra vida diaria, en nuestra forma de hablar, en nuestra forma de caminar, de cómo nos relacionamos con nuestras familias o con los demás, con las demás personas, con la naturaleza. Usted nos habló de la naturaleza también esta noche. Cuando nosotros procuramos, avanzamos en estas cosas, nos lleva al hecho de ser más santos, como que va siendo como especie de un imán. Cuando nosotros avanzamos en estas áreas, provoca en nosotros como una más santidad, como ser más santos, y hace que surja como un imán que atrae y evidencie esos dones que ya están innatos en nosotros. No sé qué me puede decir usted. claro, Eddie, claro. O sea, lo que pasa es que para esto necesitamos, ¿cómo decirlo? Mirar internamente. Y para mirar internamente es lo que estoy hablando de la llave. Llave significa clave. O sea, hay que descifrar cómo abrir esa llave en donde están esos dones de parte del Espíritu para que fluya. Y obviamente que la llave tiene que ver con la santidad. Segundo, clave, tiene que ver con ese nivel de pureza, porque tú puedes abstenerte a cosas, pero no puedes tener comunión. Y es diferente. Hay gente muy correcta, Edemit, que se abstiene, ¿sí? En una vida pasiva y vive pasivamente, pero no tiene comunión activamente. Entonces hay que estar pasivo en unas áreas, pero activo en otras áreas. ¿Sí me hago entender? Y entonces, y para eso se necesita el conocimiento, porque hay que hacer esto sin dejar hacer aquello. O sea, no se puede, hay que ir caminando a la par en las cosas, en el Sí, claro, conocimiento María. y en la espiritualidad, que es la experiencia, se debe. Y en esa búsqueda es que desarrollamos, son las claves para desarrollar estas capacidades, estas habilidades, o por decirlo así, estos regalos. Me gusta más esa palabra, estos regalos de parte del Padre. Ahora, quiere decir que hay gente que dice, pobrecito yo, y está lleno de regalos, el problema es que no los ha abierto. ¿Ah? Y pasa llorando y quejándose. ¿Y ahora qué voy a hacer? Pues mire allí que está lleno de regalos. Ábrelos y úselos. ¿Ah? Úselos, pero sépalos usar. Porque si le da mal uso, también tiene un problema. ¿Correcto? ¿Correcto, Eddie? Claro. Sí, Hay que entrar señor. en Sí, lo que más activa es la comunión, es la intimidad. sí, exactamente. Y otra cosa, More, el hecho de nosotros también buscar esa unicidad, no solamente con nuestro entorno familiar o social, sino también como lo que usted estaba hablando con la naturaleza, porque obviamente no podemos dejar a un lado a la naturaleza, que hace parte de esa esencia divina también. O sea, todo fue creado en un mismo propósito. Entonces lo que el hombre ha hecho es desunirse o apartarse de esa conexión que existe a nivel de la creación en sí, y por eso es que no evidencia estos dones que están allí dentro de nosotros. Claro, porque Entonces, estamos
sea, si somos causantes de la desarmonía del universo, significa que estamos desarmonizados nosotros. Y eso es clave. La armonía interna armoniza lo exterior. Se sabe y se conoce que la casa donde vivimos es resultado de lo que somos. ¿Ya? Como tenemos nuestra habitación o lugar que vivimos, es lo que está sucediendo en nuestra cabeza, en nuestro interior. El desorden interior se refleja en el desorden exterior. ¿Correcto? Sí, señor. Así es. Qué bueno, gracias por ese punto y ayudarme a exponer con más claridad la situación. Así que ojo con eso, que eso es clave y es claro, para que los dones del Espíritu no están individuales ni vienen separados y no están en el éxito ni en Pomona, ni, bueno, yo no nombro ni de uno ni ni lo otro, sino los super más grandes no aparecen allá empacaditos. No aparece. Eso no se compra. Eso es simple y llanamente que lo busques dentro de ti, que ya están ahí. Y para eso necesitamos comunión con el Espíritu de Dios. Comunión con Él. ¿Correcto? Correcto, señores, señoras. Comunión con Él. Y esa comunión con Él son estos resultados. Baruch Hashem. Baruch Hashem. ¿Alguien más? Baruch Hashem significa bendito sea el nombre del Eterno. Baruch es bendito. Hashem el nombre. Bendito sea el nombre del Eterno. Gracias a todos, gracias a mí, gracias a las personas que llegaron al chat. También sé que están allí los que llegaron primero, los que llegaron posterior, los que se han salido. El Eterno sabe la condición. A mi invitado nuevo, que es Nelson. Nelson, el desorden interior es que se refleja en el exterior. Y para que podamos arreglar en el exterior, o sea, nuestro exterior, tenemos que comenzar a ordenar las cosas en el interior. Y lo primero que hay que hacer en el interior es perdonar. Hay veces decimos, pero ¿qué perdonamos? Bueno, el primero que hay que perdonarnos a nosotros mismos. Somos nosotros que tenemos que perdonarnos a nosotros mismos. Y perdonarnos es justamente eso, es corrección. ¿Sí? Pedirle perdón al Padre y entre más podamos y reidentifiquemos nuestros daños o nuestros errores a las personas, pedirle perdón a las personas, y ese es el primer inicio de la reparación de las cosas. Si queremos reparar, necesitamos orar, operar en eso. Y ya de ahí para adelante comenzamos a entender que la vida es más que estas cosas terrenales. Y no es posible que si una persona ha vivido correctamente se entregue a otras pasiones porque el Padre Celestial tiene cerco y ayuda. Y esto no es de religión, esto es de búsqueda personal. Y sí, si nosotros pagamos el precio, hacemos que esto cambie. Escuchen todo. Si yo cambio, todo cambia. Hagamos que esto cambie. Demos el paso nosotros y hacemos que esto cambie. Bueno, ¿alguien más? ¿Alguien más? Buenas noches, Inquietud. con Luz. Buenas noches para todos. Hola, Luz. Maestro, una pregunta. Bueno, digamos que hay personas que, bueno, que tienen un don y pueden ejercerlo para sanidad, bueno, pero la otra persona tiene que estar dispuesta también a recibir, ¿verdad? Entonces, esa es una pregunta, o sea, como para que se ejecute o se materialice lo que el Señor quiere ella. Y la otra pregunta, hágala. Dele. y la otra que quisiera preguntarte, ¿qué significa cuando se dice en la palabra
que en cualquier lugar que no nos reciban y nos escuchen al salir de allí, sacudid el polvo de vuestros pies. No la he entendido. Quería Ah, preguntar. Sí. porque eso es cultural. ¿Es Eso qué? es eso es un principio cultural del pueblo. Cuando habla de los que si llegan a tu casa, lávale los pies, eran a los adoradores de la arena. El desierto que estaba ya en ese sector, habían unos habitantes que adoraban la arena. Y cuando se refiere al polvo, si es una maldición, porque habla de sacudirse el polvo, quiere decir, si estos no te recibieron, no te recibirán. Eso tiene que ver más con el espíritu de profecía y es una maldición. Y aunque nuestro Adón dice que o sea, nos da como la autorización de hacerlo, también nos está probando si primero obramos la bondad o la misericordia o de una vez aplicamos la justicia, o sea, el juicio. ¿Sí? Obviamente que siempre está su bondad y su misericordia, como lo hablamos esta mañana, antes que haya juicio. Y es por eso que algunos ni siquiera hicieron eso, porque es parte y él pues enseñó todo, y tocaba enseñarlo todo. Entonces, ese es el primer punto. Y en el siguiente punto, si se puede, lo que pasa es que la fe del que ora es la que va a operar en el enfermo, no la fe del enfermo. Pero si el enfermo tiene fe, sería bien. Y es por eso que tenemos que ir con dones espirituales y no forzar las cosas. ¿Sí? Si tú te das cuenta, Hechos 16 dice que Pablo llega a ese lugar por la visión que tiene en Macedonia, y lo primero que se encuentra es una muchacha que tiene espíritu de adivinación y sus amos hacen mucho dinero con ella. Pablo discierne el espíritu y ve que no hay una maldad en ella, sino simple y llanamente no es una pitón como por ahí dijeron, una pitoniza. No hay maldad en ella, sino que tiene unos dones, pero que esta gente lo están usando para ganancias deshonestas. Y él lo que hace es operar en la autoridad. Él no reprende. O sea, ella lo que identifica, estos hombres son siervos del Altísimo. O sea, eso no es un demonio. Están reconociendo la autoridad divina. O sea, había unos dones mal canalizados. Y así hay gente, dones mal canalizados, y se le da funciones distintas o ganancias deshonestas. Pero canalizando las cosas bien, se hacen las cosas mejor. Entonces, si podemos por More, medio del don. eso sería tipificación de los mercaderes que estaban dentro del templo. No, pues puedes mirar una figura, pero literalmente está refiriéndose a unas personas que tenían una muchacha que adivinaba y lo que hacían era cobrar, ¿sí? Cobraban por ese servicio. No es que era un demonio y no es que adivinaba, sino que tenía el don de conocer lo que iba a suceder. Y eso sí se tiene. Hay gente que lo tiene, que no le da el uso correcto, pero hay ese tipo de visión. Inclusive, vuelta repito, esto es del espíritu. Si nosotros somos cautos, sería la palabra no, si somos bien reverentes en las cosas, antes que nos suceda, tenemos una percepción de las cosas, de cualquier cosa negativa o positiva que nos sucede, nosotros lo sabemos días, meses, semanas antes. Si se nos va a morir alguien, si se nos va a enfermar alguien o algo nos va a pasar. El problema está en que no somos precavidos, no somos espirituales, no despertamos ese espíritu, esa realidad. Y entonces, después que, ay, sí, yo tuve como esta situación, tuve como esto, o sea, iba a pasar esto. Claro, pero después ya no vale, o sea, es antes, porque ¿para qué si ya hay consecuencias? El asunto es evitarlo, y el Eterno sí nos manda mensajes, sí nos manda mensajeros. El problema es que nosotros no estamos despiertos a esta realidad espiritual, ¿m? Y caemos en esa situación. Entonces, Luz, si se puede tener un diálogo con la persona, bien, y puede estar de acuerdo, excelente, excelente. No hay que forzar las cosas, pero hay momentos que el poder, lo sobrenatural, fuerza las cosas. Cuando Pablo iba hacia Roma,